Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a ocuparnos de un tema que tiene un estrecho vínculo con la producción. ¿Cómo se la financia? En un país en donde hay muchos recursos, pero a veces esos recursos cuesta conseguirlos. Sin embargo, la gente de la producción se las ingenia para superar las trabas, aunque a veces no lo logra. Pero recursos existen. Cómo utilizarlos, su costo, el tiempo que lleva buscarlos y aplicarlos. De estos y de otros temas vamos a hablar en este programa con el ingeniero Ronald Ditze, presidente de FECOPROD y de la ECOP, que son dos instituciones de las cuales se desempeña. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido. Cristian, es un inmenso placer estar contigo y bueno, el tema merita un análisis muy profundo por su importancia. Así es. La primera cosa que a lo mejor mucha gente no entiende y ni tiene por qué entender, se lo vamos a decir en este programa, es que mucha de la renta que obtienen los productores con los rubros a los que se dedica, la reinvierten. ¿En qué medida pasa eso en nuestro sector productivo? Bueno, tenemos que diferenciar dos estamentos en la agricultura. Uno son los agricultores empresariales, que aprendieron que hay que ganar dinero, que hay que ahorrar dinero y que hay que invertir ese dinero. Y finalmente la parte social, que hay que dar dinero. Es el verdadero empresario, digamos. Y hay otro estamento que les cuesta mucho, que no tiene de repente la vocación empresarial y les cuesta mucho ahorrar ese dinero e invertir ese dinero. Aquel empresario que es prácticamente el encargado de sostener la economía agropecuaria, realmente lo reinvierte. No se va de vacaciones con su dinero, lo está reinvirtiendo, está tratando de modernizar, está tratando de dar mejores tecnologías más modernas y va avanzando perfectamente. Ahora, dentro de los créditos para el desarrollo, digamos, especialmente los que están destinados a apuntalar a los pequeños productores, ¿hay disponibilidad? Yo creo que el pequeño productor no tiene posibilidades de financiamiento. Tenemos dos instituciones públicas y una especializada para el pequeño agricultor, que es el Crédito Agrícola Habilitación, que recibe dinero del presupuesto nacional, pero su alcance es muy limitado y no está acompañado con asistencia técnica. Entonces muchas veces se descapitaliza porque es un dinero que al final se va al consumo y no a la producción. Creo que la función pública en cuanto a financiamiento para el pequeño productor casi está ausente. Y el mediano y el grande y el empresario sí obtiene sus recursos, pero solamente a corto plazo. También hay que reconocer eso de la banca privada, básicamente. Y en alguna medida también del Banco Fomento, pero muy limitado, y en una medida del Fondo Ganadero, pero también muy limitado. Así que nos recurrimos siempre a las cooperativas, van a la banca privada y se surten de dinero allá. Pero quiero decir, lo que pasa es que ese crédito es netamente a corto plazo. Lo que hay ausencia total es el crédito a largo plazo, que son justamente para las inversiones y para crecer hacia el futuro. No existen líneas de créditos, o existen muy escasas, muy limitadas y muy pocas líneas de crédito a largo plazo. Ya que tocó el tema del Banco de Fomento, que muchos creen que el Banco de Fomento debería ser reformado en su carta orgánica para permitir el ingreso de capital privado que quiera asociarse a la producción, ¿verdad? ¿Usted cree que hay que hacer eso, que es necesario hacerlo? Yo creo que hoy actúa ya más o menos con criterios privados. Sacar un crédito al Banco Fomento y sacarlo del banco público tiene casi los mismos requisitos. Ambos están sujetos a observar las reglamentaciones del Banco Central. Quizás el Banco Fomento en unos casos incluso resulta más burocrático que un sector privado, por el tema de las hipotecas, son muy duros las hipotecas. Entonces yo creo que el Banco Fomento amerita una reforma, pero no sé si la incorporación de capital del privado podría funcionar. Hay demasiados bancos privados ya que cumplen esa función. Yo más bien creo que el Banco Fomento debería recibir más recursos a largo plazo públicos, ya sea de la AFD, la Agencia Financiera de Desarrollo, como para poder dar créditos a largo plazo. Fíjese, hay muchísimos proyectos de desarrollo que hoy la gente quiere invertir, sobre todo en el tema de agroindustria, pero no hay créditos todo a corto plazo. Hay muchas cooperativas que han ido lamentablemente a la quiebra por el hecho de que hicieron inversiones
inversiones que se recuperan a largo plazo, pero con crédito a corto plazo. O sea, la producción fórmula todavía, el no ingreso no vino, claro. y hoy se fundieron. Hace muy poco una cooperativa, la Coronel Oviedo, desapareció del mapa, Sí. una prestigiosa cooperativa, por el hecho de haber financiado un proyecto que debería ser de largo plazo, con crédito a corto plazo, y el resultado final es sabido. Permítame una pregunta ahí en ese punto. ¿Qué papel ahí cumplió el INCOP? El INCOP no debe ser la superintendencia de cooperativas que analice la consistencia de cada proyecto, decir, mire, esto no les va a ir bien. Debió haber funcionado en ese sentido. Sí, yo creo que el INCOP tiene una responsabilidad ahí, quizás no en la cosa muy puntual, porque el cooperativismo también es privado y se supone que los directivos y los bancos que le financian hagan ese papel, digamos, de controlar y decir qué se puede y qué no se puede. Pero el INCOP realmente es la superintendencia cooperativa, es una autarquía que está vinculada al Ministerio de Agricultura, fue creado hace poco, funciona relativamente bien, pero le falta más capacidad para controlar, diría yo. Fundamentalmente los indicadores que demuestran si la cooperativa es sólida y no sólida, y hasta qué punto una cooperativa puede endeudarse, y a qué plazo puede endeudarse. Esos indicadores silban el INCOP debería dar a las cooperativas, sin duda. Yo quiero anticipar una pregunta que tenía prevista, pero más adelante sobre este tema, ya que entramos en las cooperativas. ¿Qué opina del tema del IVA a las cooperativas? Bueno, hay que decir lo siguiente. En primer lugar, hay conceptos que se instalan en el público que son muy difíciles, porque la gente cree que el socio de una cooperativa es informal y no paga IVA, lo cual no es cierto, porque uno puede preguntarle, y vamos a encontrar que el 80% de los socios de una cooperativa, también de ahorro y crédito, son formales, porque tienen RUC y piden factura y pagan sus correspondientes impuestos. Entonces el socio no hay que confundir con la cooperativa. Entonces las cooperativas de producción en realidad pagan el IVA, aunque la ley no le exige. ¿Por qué lo hacen? No porque quieren ayudar al Estado ni que son románticos, simplemente que tienen el crédito fiscal. Porque hoy la agricultura paga bastante impuestos, paga impuestos, IVA por todo lo que compran, las maquinarias, los insumos, el combustible selectivo al consumo, pero además de eso ellos pagan hoy en día el impuesto a la renta, el IRAGRO, y pagan a la vez un 5% sobre la venta del producto. Se paga una cantidad de impuestos, digamos, y el 5% que se le debería devolver, el 50% no se le devuelve, o sea, en 3 años se le devuelve. Entonces pagan mucho, por lo tanto las cooperativas de producción, el socio mismo exige realmente pagar también el IVA. Entonces por ahí no tiene mayor el problema. Los de ahorro y crédito, en realidad por el acto cooperativo realmente no deberían pagar, o sea, no se debería exigir ni el impuesto a la renta, porque por definición las cooperativas son sin fin de lucro, ¿verdad? Son entes solidarios, fundamentalmente. Por más que tengan de una manera excedente, muchas veces exagerado, porque es una cuestión política también dentro de las cooperativas, no debería verse el tema de que, porque deben ser diferentes por su función social, digamos. Y el acto cooperativo está exento de... Acto cooperativo significa la cooperativa con su socio y una cooperativa con otra cooperativa. No tendrían que pagar. Porque esto podría ser muy complicado, porque de lo contrario las cooperativas serían igual que cualquier otra empresa y podrían tender a desaparecer, porque no tienen la misma competitividad que los demás, porque es una sociedad donde opinan mucha gente, donde hay muchos socios, donde hay un 10% de lo excedente que se destina a la educación, por ejemplo. Entonces tiene aspecto social, el séptimo principio que dice bueno, que hay que ayudar a la comunidad, ayudan a la escuela, ayudan al maestro, dan crédito a los socios para microempresas, o sea, cumple una función que otras empresas no cumplen. Por lo tanto, creo que no es bueno que desaparezcan las cooperativas. Paraguay es el país más cooperativizado después de Alemania del mundo, y creo que eso hay que mantenerlo. Ese punto realmente a mí me sorprendió. Yo hace poquito que topé con esa cifra y me gustaría que profundizara ese tema, Ronald, porque a veces vivimos de o cifras mal digeridas, sí, o cifras mal dadas. En cualquiera de los casos la cosa no es buena. Así que vamos a la pausa y volvemos después. Hablamos del tema volumen de las cooperativas en el Paraguay. Volvemos enseguida. Volvemos con Tierra TV, gracias por acompañarnos. Estamos en esta oportunidad en la compañía del ingeniero Ronald Ditze, de FECOPROD. Y
Les aseguro que acaba de dar una cifra que para mí, por lo menos, es sorprendente. El hecho de que Paraguay sea el país más cooperativizado después de Alemania. ¿Cómo es eso? Bueno, como dijo usted, a veces hay que dudar la estadística. Un profesor en Alemania me decía siempre, hay 3 tipos de mentiras, la pequeña, la mediana y la estadística, ¿verdad? Pero supongamos que en este caso no sea así. Realmente se juzga por el hecho de que de los 7 millones de habitantes y fundamentalmente de los más de 3 millones de habitantes que están dentro de la población económicamente activa, más que la mitad son socios de una cooperativa. La misma cooperativa universitaria, ¿cuánto tiene? 120 miles de socios. La Medalla Milagrosa, la de San Lorenzo, la de Luque, mira, todos tienen muchísimos socios. Y por lo tanto, y no están solo los socios, sino los familiares. La Comencipar, por ejemplo. Entonces yo creo que por el lado del involucramiento de la gente y cómo mueven el dinero, representa realmente un monto muy importante, incluyendo el ahorro. El 30% del ahorro nacional se da en cooperativas, así como el 30% de los créditos se dan en las cooperativas. Y en cuanto a la producción, ni qué decir. Ese es un punto que quería que especificara. ¿Qué parte de la producción agropecuaria empresarial, digamos, está dentro de las cooperativas? La FECOPROT es la Federación de Cooperativa de Producción. Reimer es el presidente actual, es de la cooperativa de Neuland. Y bueno, esa es una hace la defensa gremial, ¿verdad? Justamente por alguna desinteligencia política donde dicen, bueno, las cooperativas tienen que pagar mucho más impuestos o que las cooperativas deben tener otro régimen. Entonces se lucha para que las cooperativas tengan, no quiero decir la palabra privilegio, pero que tengan realmente la connotación como sí está establecido hasta en la Constitución, donde son instrumentos de desarrollo importantes. Porque si no fuera así, estaríamos hoy en manos de 100% de las multinacionales. No quiero hablar de las multinacionales porque realmente también cumplen una función importante de desarrollo en este país. También los necesitamos, también se financia a través de ellos, también se transporta todo nuestro grano a través de las multinacionales. Pero no podemos permitirnos que ellos estén solos. Las cooperativas actúan como un neutralizador, como un equilibrio entre los pobres y los ricos, y evita de alguna manera la excesiva concentración de riqueza. Por lo tanto, es importante. Y en nuestro país las cooperativas son realmente importantes y no han muerto, gracias a Dios, porque si vamos a la Argentina no hay casi cooperativas, si vamos a Chile tampoco. Le estaba por preguntar ese punto, que en la Argentina se ha transformado, por vaya a saber cuáles razones, la forma de producción. Ha pasado de ser de pequeños productores, medianos productores o grandes productores individuales, independientes o organizados, a ser prácticamente como asalariados de las grandes transnacionales que pagan el trabajo pero se quedan con las ganancias. Totalmente, y eso aceleró muchísimo las retenciones, porque el momento en que le ponen de retención de 35%, por supuesto el agricultor sojero o granero no puede vivir, imposible. No hay ninguna actividad agropecuaria que puede ganar ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? El productor lo que hace, sienta su silla, alquila su tierra, alquila sus máquinas, y quien los alquila son las industrias que están en manos de las multinacionales. Pero la industria pierde en la agricultura, pero lo recuperan en la industria. Así que para ellos es un negocio redondo. Pero eso concentra mucho la riqueza realmente. Y eso, a ese modelo pienso que Paraguay no debería llegar. Por eso también a través de la Federación de Cooperativas de Producción, la FECOPROT, estamos luchando mucho de que no se cobre al Estado natural un impuesto. El impuesto debe ser la ganancia, las utilidades, que es lo más justo, pero no al Estado natural, no al grano, al exportar, porque esto se traslada y vuelto al agricultor. Claro. Y queda muy la cadena, negativo, como dicen, se suelta siempre por el eslabón más débil. Y eso vuelve hacia atrás, porque es imposible trasladar ese impuesto hacia adelante, es decir, hacia los precios de mercado, es imposible. Imposible, porque están lejos. Están lejos y no manejamos nada de así eso. Mismo. Y eso es necesario tener mucho cuidado con esto. Porque hay una realidad también, como usted dice, cuando se concentra la producción en manos de... que es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, pero eso no hay que acelerar, es un proceso de repente natural, pero porque cada vez hay menos agricultores en toda parte del mundo, y el agricultor está envejeciéndose en Paraguay también. Eso es una preocupación, y sin embargo lo necesitamos. Hay que producir alimentos. Al productor al agricultor, como decimos nosotros, necesitamos 3 veces al día: el desayuno, el almuerzo, la cena y en la merienda de repente. Quizás un abogado sin menospreciar, o un médico sin menospreciar, necesitamos 1 o 2 veces al año, ¿verdad?
pero el agricultor lo necesitamos todos los días. Por lo tanto, es importante que tengamos dentro de la estrategia política toda la inteligencia necesaria como para tratar de que él se mantenga en el campo, que produzca, que no venga a la ciudad. Y si hacemos una retención de un nivel como lo hace la Argentina, acelera muy rápidamente. Y por eso las finanzas también son importantes, ¿verdad? A largo plazo, claro, para que se le mantenga al productor en el campo. Esta gente que prepara estos proyectos de ley de impuesto al grano en estado natural o el IVA a las cooperativas, ¿a usted le parece que tienen idea del impacto que están produciendo o que eventualmente pueden llegar a producir si esas leyes entran en vigor? Yo creo que somos en Paraguay pensadores muy de corto plazo, ¿verdad? Y yo creo que no ni mencionamos, ni estudiamos, ni analizamos con profundidad las consecuencias que puede tener ese en el mediano, el corto, mediano y en el largo plazo. Creo que este tipo de cosas, somos muy cortoplacistas en nuestra forma de determinar leyes, en la forma de pensar y en la forma de encarar también, ¿verdad? Actuamos mucho por emoción. Yo creo que la gente básicamente, la percepción que tienen de las cosas y la realidad se separa mucho. Y tenemos que, a través de la educación, o sea, a través de la comunicación, y buscando la verdad, tenemos que procurar que la percepción y la realidad se acerquen, ¿verdad? Se acerquen, claro, más o menos, porque si la percepción está por un lado, porque creen que todo el mundo gana plata y se enriquece todo el productor, no, es la percepción, pero no es cierto, ¿verdad? Ese es un problema que yo suelo ver, o sea, enlazando cosas, ¿verdad? Cada vez que aparece un sector con mucha ganancia o que maneja mucho, por ejemplo ahora el tema de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Se encontraron con cifras que realmente digo, uy, acá hay mucha plata, hagamos algo para pegarle un manotazo. Y así sale una ley que se agarra de patadas con la ley del Banco Central, con el Estatuto del Banco Central. Y es lo que podríamos llamar, usted fue legislador, lo podríamos llamar un escándalo legislativo. Una ley dice una cosa y la otra dice otra. Entonces estamos frente a una crisis, no sé si crisis, pero un problema serio que frente al cual se encuentra el gobierno, ¿verdad? Ahora, ECOP. Me dijo que iba a hablar de ECOP. Sí, solamente para definir un poco, justamente hay muchas cooperativas de producción bastante exitosas, ¿verdad? Y esa cooperativa, sin embargo, trabaja cada uno por su lado y no hay mucho un relacionamiento horizontal entre ellas. Entonces hemos creado hace 5 años, a través de la FECOPROC también, se ha creado lo que se llama una sociedad anónima de acciones de propiedad de las cooperativas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esta sociedad anónima, esta empresa que se llama ECOP, procure de manejar los insumos que son comunes para todos, o el combustible que es común para todos, en forma un poco más vertical. Hacer integraciones verticales. ¿En qué sentido? Nosotros importamos combustible, nosotros compramos combustible al mercado nacional, el Petropar, y nosotros distribuimos ese combustible a todas las cooperativas que necesitan y que son nuestras acciones. Entonces esa utilidad por cada litro de combustible queda al final las cooperativas y las cooperativas lo trasladan al productor. Si no fuera por ECOP, hoy ese dinero estaría en manos a lo mejor de Puma, a lo mejor de ESO, a lo mejor, no sé, Shell ya no existe más, o de cualquier multinacional o de cualquier otra. Entonces tenemos nuestra propia distribución de combustible. Están felices los productores porque le queda el dinero, lo reinvierten de vuelta, ¿verdad? Y bueno, y así lo hacemos con insumos también, como todo el mundo usa fertilizantes. Es imposible producir alimentos, digamos, sin fertilizantes. En vez de cada cooperativa compre, nosotros compramos en común ese fertilizante. Traemos un barco grande de Rusia, donde conseguimos de las mismas minas el fertilizante lo más barato posible. Un gran barco viene a Nueva Palmira, en nuestra COP invirtió en Nueva Palmira $3 millones, tenemos los depósitos, se descarga acá con barcazas, viene, tenemos 8 puertos acá, acá cerquita nomás, Yacupemí, ¿verdad? Tenemos una mezcladora de fertilizantes, traemos elementos, mezclamos para cada cooperativa lo que necesita. O sea, no le ofrecemos cualquier fertilizante, sino en función al análisis de suelo decimos usted necesita esto y le damos precisamente lo que cada uno necesita. Muchos dicen, ustedes han ganado un montón de dinero con la soja, $530 la tonelada, los márgenes de utilidad están todavía bastante buenos.
Pero lo que ustedes han hecho seguramente es afinar las herramientas de costo para poder enfrentar lo que ahora está pasando. Así es. Que la soja cayó a por lo menos casi un 70% del precio anterior, ¿verdad? Sí, en esta vida económica, como usted sabe, como todo el mundo sabe, hay ciclos, ¿verdad? Correcto. Hay ciclos que van exageradamente para arriba y crea una burbuja y crea un globo que de repente puede, digamos, reventar. Y hay otros momentos que van al otro extremo, posiblemente que casi no es más rentable la producción. En este momento, con la bajada de 480 a 270 dólares la tonelada de soja, por supuesto, uno tiene que hacer el esfuerzo necesario para tener una productividad, un rendimiento tan elevado para que se cubren los costos, ¿verdad? Y entonces estamos pasando por un momento sumamente difícil. Pero como también se dice, cualquier crisis uno aprende y trata de cambiar. Yo me acuerdo siempre que cuando vino en el algodón en México, el picudo, que es un bichito que les comía, el algodón, la gente se esperaba. Hasta que al final no podían luchar con ese picudo del algodón, entonces ¿qué hicieron? Cambiaron el rubro. Y se dieron cuenta que con el rubro ganaba más que con el algodón, y hoy le hicieron un monumento al algodón. O sea que hay nuevas alternativas que se van presentando. China está sacudiéndose más de lo que se había previsto. ¿Cómo nos va a afectar eso a nosotros? Sí. Enseguida volvemos con Ronald Lince para analizar este tema. Volvemos en Tierra TV y gracias por estar con nosotros. Ronald Lince nos acompaña en esta oportunidad y habíamos dejado el tema de China, que contra lo que se pensaba está sumida en una crisis bastante severa. Y China es un gran jugador en los mercados mundiales, especialmente en commodities. ¿En qué forma nos puede afectar a nosotros? Pero sin duda, porque el tema es el siguiente, con la devaluación y con la escasez de crecimiento que tiene China hoy, hay una demanda mucho menor de alimentos, lo cual nos afecta terriblemente. Entonces, a eso hay que sumar un poco lo que pasa en Europa también, que nos está pasando sus mejores momentos, en caso de Grecia, pero no solo Grecia, sino también un poquito España, un poco Portugal, porque el segundo gran demandante de producto alimenticio de nosotros es Europa. Eso nos va a afectar, pero sin duda, y eso se refleja por el lado de la demanda de productos agropecuarios, baja la demanda. Pero por otro lado, la oferta tenemos otro problema, que la tecnología ha avanzado tanto, el tema de la genética, de la famosa que también se discute mucho, la transgénica, los insumos, la agricultura de precisión, hoy en día hace que la productividad sea bastante elevada, y no solamente en nuestro país, sino Estados Unidos mismo, ¿verdad? Entonces hay una sobreoferta por cuestiones tecnológicas y hay una demanda que está resentida. Por lo tanto, es de esperar precios muy bajos en el futuro. Lamentablemente, precios muy bajos. Y habría que resolver eso en el sentido de que hacer todo lo posible que los insumos también bajen. El petróleo también está bajando y ojalá el combustible baje también, porque incide en la producción. Pero los fertilizantes, los plaguicidas, las semillas deben de la misma forma bajar, entonces las cosas no van a ser tan graves. Y ese es un problema. El otro problema que ya habíamos hablado, que es el financiamiento. Hoy se requiere, en primer lugar, un financiamiento a mediano plazo, de 3 años por lo menos. La deuda que no podían pagar los productores debería chutarse la pelota por 3 años adelante. También el crédito nuevo, también por plazo 2 o 3 años. Entonces no se va a resentir el embate, digamos, de esta crisis, porque la gente necesita producir y el país necesita que se produzcan. Fíjese, por el 60% de nuestra economía depende del agronegocio. Es sumamente importante. 60%, porque no son la agricultura, son las agroindustrias, son 70% de la agroindustria son agroindustrias, que aceitera, que algodón, que leche, que queso, frigorífico. Entonces, genera un empleo demasiado grande en el transporte, en la venta de insumos, en los créditos que alguien financia, ¿verdad?
y no podemos pegar de que este rubro del agronegocio vaya bajando. Tenemos que tratar de salvarlo, para lo cual es necesario simplemente chutar la pelota un poco más adelante. Ahí tenemos dificultades. Los bancos dicen el problema del Banco Central, la inflexibilidad. Fui a hablar con el presidente del Banco Central sobre ese tema, le toqué ese tema, porque hay gente que, oye, son buenos agricultores y ofrecen en venta su tierra. Y te compramen a mi tierra, te voy a vender bien barato, te dicen. Yo quiero solamente pagar al banco y un poquito más para que yo pueda comprar un sitio en la ciudad. Y yo no quisiera que este productor abandone porque es un buen productor. Está pasando coyunturalmente por un problema de financiero nomás. Pero si chutamos la pelota 3 años con crédito, yo creo que esta cosa se salva, lo hacen otros países también. Pero hay que sentarse, Banco Central, con los bancos. Y 3 años no es demasiado pedir para... Absolutamente. Si hablamos, bueno, de préstamos para la vivienda, 20, 30 años. Estamos hablando de préstamos a la producción. En 3 años pueden ocurrir 2 cosas, y van a ocurrir. Una cosa es, o de vuelta los precios suben, lo cual a lo mejor no es probable, pero lo otro es, en 3 años se ajusta el productor. Reconoce esa problemática que tiene que aumentar su rendimiento, tiene que bajar su costo medio y tiene que tener su utilidad a un precio menor de los commodities. Tiene tiempo para eso. Pero así en un momento las cosas son bastante difíciles. Yo hace rato Paraguay no paso por esa crisis. Pero no es una crisis no salvable, la crisis donde tenemos que sentarnos. Y lastimosamente no hay debate sobre eso. Los bancos centrales nunca han hecho un debate, la banca privada, las cámaras de bancos no han hecho un debate, las cooperativas. Hay que unirse para decir cómo se puede resolver este problema sin que le afecte a la sociedad. Nosotros no estamos pidiendo carnaval financiero bajo ningún punto de vista. Condonación, ni tampoco subsidios, nada de eso. Estamos simplemente coyunturalmente cómo podemos resolver, y hay inteligencia, hay buenos técnicos, cómo podemos pasar el Ecuador en este momento. Teniendo en cuenta que lo que acaba de decir, 60% de la producción, es decir, del Producto Interno Bruto, no sé cuánto es, pero es por ahí más o menos. Así mismo. O sea, es demasiado lo que está en juego como para ser indiferente y decir, bueno, vamos a ver en algún momento, a lo mejor nos ocupamos del tema. No, hay que tener en cuenta que los ciclos agrícolas son de 6 meses, ¿verdad? Por cada rubro, 6 meses. Así mismo. Así que no, es una cuestión solucionable y debería ser. Yo creo que algunos estados de Brasil lo están haciendo y ya están dando crédito a largo plazo. Y después tratar de llegar a la transformación de los productos. Tenemos que transformar más los productos. Nosotros estamos produciendo cerdo, por ejemplo, las cooperativas exportando a Rusia. Y dan un buen margen. No es un buen margen tanto, pero en vez de vender los granos, que vende así, vender los cerdos, que es así. Y ese dinero queda acá, porque detrás de eso se genera empleo, se generan gente, fuente de miles de cosas. Entonces tenemos que tratar de transformar eso, pero también necesitamos que la función pública tome carta en el asunto, porque hoy solamente tenemos cerdo a Rusia. Otros países también quieren comprar, pero no podemos certificar, porque no tenemos un instituto que certifica que somos libres de peste porcina, por ejemplo, o de aves tampoco. Ronald, esta última parte del programa amerita en algún momento hacer otro para hablar de estos temas que son tan importantes. Gracias por la presencia. Muy amable, muchas gracias y hasta muy pronto. Muchísimas gracias por la presencia del ingeniero Ronald Ditze en nuestro programa. Él es presidente de ECOP y asesor de FECOPROD por abordar estos temas aquí en Tierra TV. Nosotros nos reencontraremos en nuestra próxima edición. Gracias por la atención. Fue una realización de Alicante.